Bueno, arrancamos el desayuno con la gente en la mañana con Zuliani. Yani Soria, buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien, muy bien. Está bastante oscurito afuera, pero todavía no llueve, está húmedo, está húmedo y un poquito pesado. Bueno, pero bueno, bien. Son los días que nos toca atravesar. Lo decíamos al cierre de la primera mañana y ya lo veníamos repitiendo conforme se vinieron sucediendo los hechos. Ayer, prácticamente en la apertura de la segunda, sí, y en un horario muy coincidente con lo que había ocurrido en Río Ceballos, ayer ocurre el femicidio en la ciudad de La Granja, dos femicidios prácticamente separados 24 horas, lo que da un número, una cifra muy, muy preocupante de 4 femicidios en Córdoba, cuando todavía no se ha terminado el tercer mes, o sea, en menos de 3 meses 4 femicidios. Terrible, con el saldo fatal y la cifra horrorosa de que en menos de 24 horas ocurrieron 2, como decís vos, ¿no? Además. En el interior, el último que conocíamos ayer, el de una joven de 29 años que fue muerta en manos de quien había sido su pareja, que ya lo había dejado, y luego este hombre se quitó la vida. En el caso de la chica de Río Ceballos, afortunadamente la policía pudo detener al presunto homicida, bueno, con una investigación de por medio. Pero bueno, sigue siendo llamativo, sobre todo, digo yo, en tiempos en donde hay como un clima, ¿no?, de cambio y digamos una línea nacional a partir de las consideraciones que tiene este gobierno de quitarle todo esta beta, digamos, de género a las cuestiones y que tiene que ver con, bueno, ya lo plantearon, quitar la figura del femicidio del Código Penal con todo lo que eso supone. Hoy la realidad les está pegando en los dientes. Esta horrible realidad, ojalá no fuera así, pero esta horrible realidad le está pegando en los dientes a quienes todavía pretenden que el femicidio no existe como una figura legal. Es muy difícil buscar, no es difícil, hay que esforzarse en buscar a una persona, a un profesional que nos amplíe la mirada. ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se detiene esto? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Hay un efecto contagio? ¿Estamos informando más los periodistas ahora que antes? No sabemos bien, estamos muy desorientados y es algo que realmente que nos duele, que nos preocupa, que todos nos sentimos en riesgo. Ha habido un femicidio recientemente condenado en Córdoba de una niña asesinada por un compañero de facultad, por un amigo. O sea, y es verdad, la cercanía de la víctima y el victimario es una de las razones más frecuentes en este tipo de crímenes, ¿no? Sí. Que no voy a arriesgar porcentajes, pero en un gran porcentaje sí, la persona cercana, el marido, el padre, el abuelo, sí, el mejor amigo, es quien termina ultimando a la mujer. En el caso de Catalina, con un agravante que también sucede en algunos otros femicidios, que no hay denuncias previas. Tal cual. Que no hay señales quizás de alerta frente a la justicia, que tampoco termina siendo garantía 100%, pero que bueno, siempre es mejor, por supuesto, que digamos, hay algunos mecanismos y algunas herramientas de las que las mujeres podemos echar mano para protegernos, ¿no? Bueno, la fiscal, la doctora Laura Battistelli, ha sido reconocida en múltiples situaciones por su lucha y compromiso con respecto a la perspectiva de género y también en su lucha contra la violencia de género. Doctora Battistelli está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Sergio, ¿cómo están ustedes? Bueno, preocupados, indignados y llenos de interrogantes que no encuentran respuesta, porque suena utópica la pregunta, ¿cómo se para esto? A ver, el problema del femicidio es entenderlo y poder bajar las herramientas necesarias para que la gente pueda comprender, porque el femicidio, Sergio, es un delito muy particular. ¿Y por qué digo que es muy particular? Porque a diferencia de otros delitos, no lo produce un extraño, se produce siempre dentro de un contexto de relaciones afectivas. Y uno se pregunta por qué la gente no lo entiende. Porque es muy difícil de entender dentro del afecto el ataque a nuestra integridad. Y no hablo solo del femicidio. A ver, yo siempre digo a la gente, el femicidio es la punta del iceberg, Sergio. ¿Qué quiero decir con esto?
muchas conductas anteriores, lesiones, contextos de violencia verbal, contextos de violencia psicológica, preceden muchas veces al femicidio y están dados dentro del mismo vínculo afectivo. Y otra cosa a destacar es que el femicidio no es un problema de nuestro país. El femicidio nació en realidad como una figura para paliar el nuevo posicionamiento que tomó culturalmente la mujer. No es un problema como puede ser cuando teníamos en la ciudad de Córdoba el problema de los morochorros, donde uno podía pelearlo con herramientas determinadas en un determinado aspecto social. No sé si recuerdan ustedes cuando teníamos el problema de las salideras bancarias. Sí. Eso no es el femicidio. Por eso el problema del femicidio es un problema que se pelea con la educación. No hay vuelta, Sergio. No hay vuelta para eso. A ver si la gente lo puede entender. Doctora, esto me trae, lo asocio, esta mañana hablábamos con un integrante de la Pastoral Social porque la Iglesia acaba de pronunciarse con el tema de la baja de la edad de imputabilidad y la Pastoral con un documento muy contundente negándose a dicha resolución, habló también de soluciones que tienen que ver con la contención, con la educación, con el acercamiento, con la mejor alimentación, bueno, una serie de cuestiones que en un país como el nuestro vienen siendo negadas desde hace décadas y parece ser que esto, lo asocio a lo que ustedes están planteando, es como a un largo plazo cuando los crímenes son hoy. Perdón. Bueno, yo te voy a decir, Sergio, cómo se reacciona. Cuando los operadores judiciales nos enfrentamos a estos fenómenos hay que reaccionar con dos herramientas. Una sola no alcanza. Una es parar, como vos decís, el fenómeno que nos aqueja hoy. Pero la otra es ir educando, porque una herramienta sola, paliativa, es ponerle curitas durante 1800 años. Claro. O sea, tenemos que usar las dos herramientas. ¿Cuál es la problemática que nosotros tenemos hoy con el femicidio? Primero, el femicidio no es contagioso, Sergio. Aclaremos eso. No es contagioso. El femicidio no es un contagioso. El femicidio es un problema de percepción. ¿Cuál es la percepción? La percepción es la ubicación mental. Recordemos siempre a la gente que femicidio significa cuando un varón mata a una mujer por su condición de tal. Uh-huh. Entonces, partamos de la base que una persona de sexo o de género femenino no puede elegir no ser de género femenino. Y lo que es aún peor, no puede elegir su posición dentro del tablero social. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto del problema de las percepciones y los paradigmas y la ubicación parte también que en el momento en que uno de los puntos en que la mujer se descalza en el tablero social, lo descalza el varón, Sergio. Uh-huh. Lo descalza el varón. Esto es, por eso te digo, en el caso del femicidio no alcanza un policía en la puerta de cada mujer. Uh-huh. No alcanza. Deberíamos tener 800 kilos de policía 24 por 24. No alcanza. Lo que alcanza es la percepción social del peligro que entra en el femicidio. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros vemos, discúlpame, cuando llegamos al femicidio siempre llegamos tarde. Contamos la historia por televisión. Uh-huh. Y con el mayor de los respetos, el femicidio va a seguir teniendo la cara de la chica de ayer. Pero lo que no vemos es que el femicidio tiene una contracara mucho más peligrosa, que es la naturalización del daño colateral del femicidio, que son los chicos. Sí. Sergio, los chicos. Sí. Doctor, esa es la otra contracara de esto. ¿Cómo le va? Janina lo saluda. Hola, Vanina. ¿Qué tal? Le escucho atentamente y pienso, en todos los avances que afortunadamente ha tenido la justicia para
avanzar justamente con perspectiva de género, que no ha sido fácil. Y a mí hay algo que me preocupa, que por ahí queda medio soslayado entre tantos frentes abiertos que tenemos como país, y es este intento de la nación de quitar, o por lo menos la voluntad, más allá de que haya sido una cortina de humo, de quitar la figura del femicidio del Código Penal. Y pienso cuánto repercute o cuánto podría dañar o impactar en todo este trabajo para visibilizar que estas mujeres que son muertas en manos de hombres fueron matadas justamente por ser mujeres, cuando en realidad tenemos un presidente que está diciendo, que está tratando de bajar una línea diciendo que en realidad la muerte del hombre y de la mujer valen lo mismo, y por eso habría que quitar la figura del femicidio. Es un frente al que hay que atender, al que hay que mirar este desliz o esta posibilidad que dejaron correr desde el gobierno. A ver, vamos a poner las cosas como... Mi criterio es ponerlas siempre, o tratar de ponerlas, Vanina, en blanco. Sí. Lo que se atacó a través de políticas gubernamentales, en realidad, no es que somos todos distintos, o que el varón vale más que la mujer, o que la mujer en determinada situación, la vida vale más que el varón. Ese no es el ataque. Lo que se atacó en realidad es que las organizaciones que se generaron, los ministerios, no sirvieron para combatir la figura del femicidio o para combatir lo que es en la realidad la violencia contra la mujer. Bueno, entonces pongámoslo en otro cuadro que a veces es más fácil ver las cosas. Esto es igual que si en la República Argentina hay hambre y se generan comedores comunitarios. Y los comedores comunitarios no utilizan los dineros que le da el Estado para paliar el hambre de la sociedad, sino que los desvían. Entonces la solución que da una persona que está a cargo dice, entonces hay que sacar los comedores comunitarios porque no hay hambre. No, el hambre va a seguir existiendo. El hambre va a seguir existiendo. Esto es un problema de derivación de las herramientas. Y las herramientas que se utilizaron para tratar de combatir la violencia contra la mujer. A mí siempre me gusta hablar de la violencia contra la mujer y no de llevar al resultado de la máxima del femicidio. Claro, ¿Por claro. qué? Porque si no, estamos atacando la punta del iceberg que vemos, y abajo del mar hay un mundo. Entonces, si los organismos que se crearon para atacar esa violencia no sirvieron, no anduvieron, no funcionaron, no dieron efecto, cambiemos los organismos, no tapemos el femicidio. Doctor... ¿Por qué? Porque, señores, el femicidio va a salir por encima de las aguas, lo agravemos o no lo agravemos. Claro. Y lo que es peor, vamos a tapar lo que contrae el femicidio, que es por ahí los operadores judiciales. Yo hace más de 20 años que estoy frente a esto. Y lo sigo viendo, y se acrecenta, porque a ver, Sergio, cuando la violencia forma parte del círculo afectivo, la violencia se naturaliza como una muestra de afecto. Ahí está. Me detengo en algo muy, muy breve, doctora, porque hace unos años le hice una entrevista a un prestigioso profesional al que le hice esta pregunta. ¿Por qué se agravan? ¿Por qué tantos femicidios en esta época? ¿Por qué tanta violencia? No, me quedo con lo que dijo usted, con la parte de abajo del iceberg. ¿Por qué tanta violencia contra la mujer? Y me contestó algo que me dejó pensando. Me dice... No sé si es tanta con respecto a épocas anteriores. Hoy se visibiliza. Mi padre, que era médico, atendía todas las semanas a mujeres que venían con los dientes rotos, con el ojo en compota, con el brazo quebrado, por el esposo, por su pareja, y la propia mujer decía, bueno, Juan venía cansado del trabajo, Carlito se portó mal. O sea, no se denunciaba, era algo natural, era algo normal. ¿Cómo se puede enlazar esto con lo que estamos viviendo ahora? Esto es producto de Sergio, Sí. Eso que vos estás diciendo, Sí. Aunque te resulte rarísimo, hoy a mí me sucede en las salas de audiencia. ¿Todavía? Todavía. Porque volvemos a lo mismo. La problemática del femicidio, ¿por qué es tan necesario? Porque no alcanza con crecer y cambiar de lugar.
Cuando vos creces y cambias el tablero social, la persona que cambia en el tablero social tiene que concientizarse que adquirió una situación con derechos y obligaciones diferentes. Por eso cuando surgen las luchas entre feministas y no feministas, no tiene nada que ver el femicidio. Porque en la lucha que tenemos las personas que consideramos que nos merecemos respetos y derechos, no es colocarme en el lugar del golpeador o del que violenta mis derechos, porque de lo contrario esto sería un plan canje. Queremos los derechos de los hombres que nos golpean, no. Lo que luchamos, las personas que luchamos contra este flagelo, es que para que las mujeres sean respetadas en sus derechos, que no son el de los golpeadores. Sí. Esto no es un cambio de papel. No es que en el teatro de operaciones hoy vamos a tomar el lugar de las mujeres. ¿Por qué? Porque ninguna mujer que ha sufrido violencia masculina quiere tomar el papel del golpeador. Y si lo quiere tomar, estamos en problemas. Doctor, estaba repasando que los 4 femicidios de este 2025 sucedieron todos en el interior: La Granja, Río Ceballos, Vicuña Maquena y Monte Maíz. ¿Esto es una casualidad o hay algún parámetro que nos permite establecer que en el interior los registros son más altos? No. A ver, Vanina, el femicidio es un delito particular. Y las estadísticas también deben ser particulares. Te vuelvo a repetir. El femicidio no es un contagio, no es un COVID que vino, le hicimos la guerra, le encontramos la solución, el remedio y se fue. El femicidio es algo que se produce por una situación de convivencia amorosa. Es como si yo te dijera, para terminar con el femicidio tenemos que terminar con las relaciones afectivas de posicionamiento de varones y mujeres. Vos me vas a decir, señora fiscal, eso que me está diciendo es imposible, Vanina. Y tenés toda la razón del mundo. Entonces, ¿cuál es la contracara de esto? ¿Qué hace el Poder Judicial en donde yo estoy inmersa? Yo te voy a decir cuál es la solución que tenemos cuando los femicidios ya se han producido, que es en realidad cuando llegan a las salas de audiencia. Tenemos que sacar de esa sala de audiencia a todas las personas del daño colateral del femicidio parada, de pie y con otra cabeza. Porque si no, no sirve. A ver si la sociedad puede llegar a entender. No sirve. Cuando las personas aceptan ser tratadas violentamente en un ámbito afectivo, la posibilidad del femicidio late en forma permanente. Y el hecho de que se produzca es un disparador como una olla a presión. A ver si lo podemos entender. No es poner una reja en una ventana para evitar que el ladrón entre. El ladrón vive conmigo. Ese es el problema. Entonces, la forma en que me tengo que parar frente al flagelo es diferente, Sergio. Está bien, está claro. Bueno, da para mucho más, pero bueno, no hacemos un punto aquí. Seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a conversar. Doctora Battistelli, muchísimas gracias por este contacto.